Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Y nos vamos a Bogotá, donde tomamos contacto con el periodista de investigación en conflictos armados, Néstor Rosanía, que es columnista además en varios medios de comunicación y director de Periodismo de Conflictos. Colega Néstor Rosanía, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días para ti y para todos los televidentes y oyentes en Perú. Si quisiéramos saber, por favor, conocer la evaluación que está haciendo usted del momento que está viviendo Israel. Ha recibido el día de ayer la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. Sabemos que hay numerosos rehenes norteamericanos que Estados Unidos vela naturalmente por la seguridad de sus compatriotas. Ya hay varios que han sido muertos, pero hay en este caso secuestrados y desaparecidos, pero que diversos dirigentes del actual gobierno israelí han prometido que habrá una respuesta militar severa. ¿Qué es lo que cree usted que se cierne como escenario para los días que vienen en el conflicto producido por el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel? Hay tres cosas muy grandes. Lo primero, va a funcionar un sistema de alianzas. Entonces estamos viendo Israel con Estados Unidos, la OTAN, Unión Europea. Eso es un bloque muy grande. Por el lado pro-palestino está la Liga Árabe de Naciones, Qatar, Arabia Saudita frenó, pues obviamente esa cercanía que estaba teniendo en ese momento con Israel. Y pues digamos el mundo árabe acompañará la causa pro-palestina y hay que dar ese sistema de alianzas. En un segundo escenario, eso nos vamos a Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí comienzan las tensiones, porque finalmente esto se va a reducir a los votos del Consejo de Seguridad. Entonces se arma un bloque histórico ya, los votos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia por una parte, y por el otro lado China, Rusia. Entonces, eso digamos como que nos lleva siempre como a ese punto, entre comillas, muerto dentro del Consejo de Seguridad, porque las resoluciones que saque el Consejo quedan bloqueadas o hace parte de un modelo de negociación, y lo hemos visto con Rusia, Ucrania. Ahora, un segundo punto, todo el tema en términos de cooperación militar, pues Estados Unidos ya tiene un portaaviones, el Ford está en el Mediterráneo con 5.000 hombres embarcados. Estados Unidos ha dicho que va a proveer cualquier tipo de armamento que necesite Israel. Cabe recordar que en el 2021, cuando la operación militar de Israel de Heij Harash, en un momento quedaron cortos de munición y Estados Unidos llegó a proveerlos. Entonces, obviamente esa alianza irrestricta Estados Unidos-Israel, pues está jugando ahí. Y lo tercero y lo más grave es todo el tema humanitario que se está viendo aquí, porque violaciones del derecho internacional humanitario hay de los dos lados. Hamas viola el derecho internacional humanitario de lado a lado porque ataca a la población civil, que es las personas protegidas por el VIH, pero por el otro lado los bombardeos en Gaza son indiscriminados, no hay un objetivo militar, sino que es las imágenes que ya nos están llegando a través de Reuters y a nivel internacional muestran la cantidad de civiles que están muriendo ahí, y pues el pronunciamiento de arrasar casi Gaza por parte de los mandos militares de Israel. Entonces, de los dos lados hay violaciones al derecho internacional humanitario y, como siempre en estas guerras, la población civil pues es la que peor lleva del escenario. Carlos. Entonces, de acuerdo a lo que nos describe Néstor, usted ve escasas las posibilidades de desarrollar medidas que contribuyan a reducir la violencia y que avance una solución pacífica de este conflicto en la región. Tristemente sí, ojalá me equivocara y esto se pudiera solucionar pronto. ¿En qué sentido? Cada día que avance esto vamos a tener cientos de muertos de lado y lado, se va a recrudecer la violencia y los odios de cada lado. Pero ¿por qué creo que no va a ser tan rápido? Primero, por los pronunciamientos de los mismos actores. Benjamin Netanyahu dijo y le dijo a su gente, esto no va a ser rápido, esto va a ser de mediano a largo plazo.
Los líderes de Hamas también salen a decir que esta acción armada va por fases, que la primera fase se ejecutó con éxito y que van siguientes fases, digamos, de acción armada. Entonces, por ahí no hay ningún lado. La Cancillería de Israel y en América Latina ha escuchado a los embajadores de los países, incluido el embajador de Israel aquí en Colombia, donde han dicho que ellos no tienen en este momento ninguna disposición de hacer negociación, sino que su objetivo es un objetivo militar, que es acabar con Hamas, y que no hay, digamos, que no hay otro espacio diferente sino a la vía militar. Ahora, otro componente que además agrava la situación es que esto se vaya a salir a convertirse en un conflicto regional, porque por el norte Hezbollah con artillería liviana atacó a Israel. Israel ya respondió con bombardeos al Líbano. Entonces la frontera norte ya también está caliente, pues al sur con Gaza y Hamas. Y hay muchos rumores que están por confirmar de que de los talibán intentarían atravesar Jordania para llegar a Cisjordania y también, digamos, tener una acción armada ahí. Los altos del Golán en Siria, hay mucha tensión también en esa zona. Entonces se puede llegar a prender completamente la región. Erdogan, el presidente de Turquía, ya hizo un llamado a que por favor estabilicen rápido la región, porque claro, los turcos tienen miedo también que haya una incursión, por ejemplo, de los kurdos. La semana pasada, tuvimos una bomba del PKK en Ankara y la situación ahí también es compleja. Entonces, el temor es que esto no se quede en un tema simplemente Hamas-Israel, sino que se pueda desbordar por todas las fronteras. Sí, Néstor, yo quisiera que nos digas una palabra sobre una idea que ha ido cobrando fuerza, la posibilidad de que países como Qatar e incluso Egipto participen en una negociación con el Hamas para buscar un acuerdo pacífico, por lo menos a la crisis de los rehenes, que es en sí misma grave. Yo quisiera, por una parte hay eso, y lo otro es la formación de un gobierno israelí diferente, al cual podrían ingresar al menos 2 ex jefes del ejército, entre ellos el general Gantz, que fue el candidato socialdemócrata contra Netanyahu, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con el gobierno israelí? Por una parte, Netanyahu venía ya siendo criticado antes de esta crisis, pero por otra parte, ¿qué posibilidades hay de que Qatar pueda intermediar con el Hamas para evitar por lo pronto la muerte de los rehenes? ¿Qué concesión se puede hacer? Nos lo contestarás, por favor, Néstor Rosanía, después de una breve pausa, porque tenemos que ir a oír a los anunciantes de conflictos armados. Habrá escuchado usted, señor Rosanía, un problema que concierne también a muchos colombianos que se hallan en Israel, ¿no? Sí, aquí acaban de salir 2 vuelos de la Fuerza Aérea, van con una distancia de 15 horas de uno a otro y también están en lo mismo, trayendo las escalas muy largas, de por sí República Dominicana, Lisboa, para llegar finalmente a Tel Aviv y comenzar el regreso. El primer grupo acaba de llegar a Colombia y el segundo avión en este momento ya está llegando a Tel Aviv para recoger un segundo grupo. Cada avión más o menos está recogiendo 120 colombianos. Bueno, tomamos nota entonces que las decisiones han sido tomadas en su país con más rapidez que en nuestro. Adelante, Carlos. Sí, Néstor, quería consultarle, considerando que usted es un especialista en la cobertura de conflictos, ¿qué tan equilibrado usted considera que es qué tan equilibrada considera que usted que es la información en torno a lo que sucede en Israel y Palestina? ¿La gran mayoría de medios solo tiene como fuentes principales a los voceros de Israel o de ambos lados? ¿Cuál es la evaluación que usted hace? 3 cosas grandes. Alrededor del conflicto palestino-israelí hay muchos mitos, eso es lo primero que hay que decir. Y pues para América Latina es un conflicto de alguna manera lejano, no es un tema que hablemos cotidianamente. Entonces, por ejemplo, hay un mito que es un conflicto religioso. Entonces mucha gente piensa que esto es entre judíos y musulmanes, cuando es un conflicto realmente es por los temas coloniales del siglo XX, del Tratado Sykes-Picot y los protectorados ingleses, no es un tema milenario. Que esto es un conflicto, algunos lo intentan plantear así, de la izquierda versus la derecha. Entonces que Israel es la derecha y los palestinos son la izquierda.
Esas no son las categorías de análisis de Medio Oriente. Uno, para entender Medio Oriente, tiene que analizar otros contextos como la religión, sunitas, chiitas. O sea, hay otras variables mucho más complejas, pero en América Latina lo intentamos adaptar a nuestra realidad. Entonces, primero, hay muchos mitos y en términos generales mucho desconocimiento. Ahora, segundo, si hay una cantidad de hierros muy fuertes, es que solo se habla de qué es lo que está sucediendo dentro de Israel, pero no se le da la voz también a qué es lo que está sucediendo con los civiles dentro de Gaza. Y eso ha sido un error constante, porque todo el tiempo, por ejemplo aquí en Colombia, vemos son colombianos que viven en Israel, todas las declaraciones de Israel, pero no tenemos una sola voz de los palestinos, alguien que esté dentro de Gaza. Los medios europeos como France 24, etcétera, ya han hecho una cobertura en serie importante dentro de Gaza y son los que nos están mostrando también pues lo que está pasando y la violación a los derechos, al derecho internacional humanitario que hay ahí tan fuerte. Y lo tercero es que hay que promediar también un equilibrio informativo. Entonces no se ve que exista ese equilibrio informativo, pues tenemos un WhatsApp de por sí de corresponsales que cubrimos conflictos desde México hasta Argentina, hay colegas de España, hay colegas que y en este caso específico del WhatsApp que ha creado para Medio Oriente, ¿qué experiencias más resaltantes se han podido compartir? Bueno, también tiene muchas cosas logísticas de cómo son fixer o temas de conductores que los pueden entrar por alguna de las fronteras, pero también hay muchos videos que ya están llegando que son dramáticos de lo de que está pasando en Gaza. Ya nos envió un colega una imagen, ¿no?, de un bebé muerto, ¿no?, como lo sacan del edificio, el bebé está muerto porque los edificios están tumbados y están rescatistas como si fuera un temblor, un terremoto, están intentando recuperar a la gente bajo los escombros en Gaza. Entonces, ver esas imágenes son muy impactantes. Sí, quería regresar al tema político, por una parte político internacional, y saber si le parece viable la intermediación de algún país como Qatar para por lo pronto resolver el problema de los secuestrados. Es muy importante. Hace 2 años que tuvimos una escalada muy dura, 2021, lo mismo, Hamas e Israel, los bombardeos, eran 13 bombardeos al día en Gaza. La misma población de Gaza le pidió casi que a Hamas que entraran a negociación porque estaban pulverizando la ciudad. ¿Quién fue el mediador? Egipto. Y Egipto fue el que llevó todo el proceso hasta que finalmente se escaló y paró. Entonces casi que se tuvo la esperanza de que rápidamente Egipto y otro que pareciera ser, por la información internacional, Qatar, pudieran empezar a acercar un poco a las partes. Finalmente ya tienen una metodología, conocen a los voceros de los dos lados y eso es como la única esperanza que tenemos frente a los pronunciamientos radicales de los dos lados. Por otra parte, ¿qué consecuencias políticas va a tener esta situación en el gobierno de Benjamín Netanyahu? Ya era sumamente cuestionado, han habido movilizaciones sin precedentes contra su reforma judicial, particularmente, ¿no?, a la que se le reprocha el haber abolido la autonomía de la Corte Suprema. Pero se habla ahora de un gobierno de unidad nacional que excluiría a los pequeños partidos ultraortodoxos y hasta racistas para formar un gobierno con un talante más moderado, pero no por eso menos decidido a represalias. Sí, Netanyahu el año pasado estaba en crisis, en un momento por sus escándalos de corrupción tenía más un pie en la cárcel que en el gobierno, y esto lo repotencia, porque ya vimos, y como lo planteabas, la oposición salió el mismo sábado a decir que conformaban a partir de ese momento una unidad nacional con Netanyahu, a pesar de ser enemigos políticos, pero que la seguridad nacional de Israel estaba por encima de la política interna. Entonces puede crear una gran coalición que en este momento está en el poder, pero los críticos de Netanyahu han dicho que esa ala ultra conservadora, derecha, y como bien lo planteas, muy racista, muy radical, es la que también, digamos, ha bloqueado cualquier tipo de acercamiento, y que en este momento también se necesitaría un acercamiento. Entonces, allá adentro, o sea, hace poco escuchaba a un líder de la comunidad judía que decía, es que hay que entender que Israel tampoco es una cosa homogénea, igual que todos los países tienen lados más de derecha, más de izquierda. Hay gente que dentro de la comunidad judía que, digamos, impulsa la solución de 2 estados.
Hay otros que no, hay otros que simplemente dicen que Palestina no debe existir. Entonces no es algo homogéneo y esas tensiones internas también se están viviendo dentro del mismo Israel. Muchas gracias, Néstor Rosanía, desde Bogotá. Recuerdo que es un periodista especializado en conflictos armados y que es miembro de un chat de investigadores sobre conflictos en el mundo iberoamericano. Muchas gracias.